Pueblo de Dios, vive Jesús. Saludo a todo aquel que a través de estos medios, vive Jesús, puede ver, verdad, todas estas grabaciones, vive Jesús, y que el Señor pueda llegar a su vida, puede llegar a su corazón, vive Jesús. Y bendigo a estos medios, el cual también, verdad, el Señor usa, vive Jesús, aleluya, para que la palabra del Señor llegue, ¿verdad? Vive Jesús en estos tiempos de angustia, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Damos gracias al Señor por un nuevo día en nuestras vidas, vive Jesús, a través de todas las generaciones, ¿verdad? Vienen días buenos y vienen días que la gente dice que son malos, pero para mí todos los días son buenos, vive Jesús, porque los hizo el Señor. El Señor me ha llevado, vive Jesús, en estos tiempos, ¿verdad? Con tantas cosas que están sucediendo, vive Jesús. Y ya sabemos la historia de lo que está pasando, vive Jesús, aquí en los Estados Unidos. Y damos, ¿verdad?, las gracias al Señor por el Señor, pues, permitirnos, vive Jesús, tal, ¿verdad?, en estos medios, vive Jesús, aún las cosas que están sucediendo. Han pasado, yo digo, un ciclo, ¿verdad?, de la historia. Ya esperamos, ¿verdad?, que este año que viene, ¿verdad?, en los días que nos queda de este año, del 2024, ¿verdad?, pues se vayan, ¿verdad?, en quietud, vive Jesús también, vive Jesús, aleluya. Porque el enemigo nunca se queda quieto, el enemigo nunca está tranquilo, el enemigo nunca quiere darle la victoria a los hijos de Dios, vive Jesús. Y estaba yo pensando, orando, vive Jesús, y el Señor me trajo al libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 9, vive Jesús. Si buscamos el capítulo 8 anteriormente, vemos que Israel pidió rey, vive Jesús. Y si usted quiere saber la historia, pues léase el capítulo 8 de Primera de Samuel, vive Jesús. Pero yo me voy al capítulo 9, porque Israel le pidió rey al Señor, ¿verdad? Y sabemos la historia, que el Señor los había dirigido hasta ese momento y le tenía a Samuel, ¿verdad?, como profeta, vive Jesús. Pero nunca la gente las personas nunca tienen satisfacción, vive Jesús. Siempre quieren algo más, quieren lo de los demás o quieren parecerse a los demás, vive Jesús. Y como ellos le pidieron rey, ¿verdad? Dice que en el capítulo 8 que Samuel, ¿verdad?, lloró y cuantas cosas, y el Señor le dice, no llores más, vive Jesús, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. En la predicación anterior yo prediqué que dice que a veces se le suman encima a uno, ¿verdad? Y Dios pues viene y le da fuerte a esa persona, y uno intercede y Dios le dice, no interceda por esa persona, porque no fueron en contra de ti, sino fueron en contra de mí. Por lo cual se levantaron en contra de ti, se han levantado en contra de mí, vive Jesús. Cuando Dios nos llama, pues somos encargados, Dios es responsable por nosotros, vive Jesús. Cuando Dios mandó a Jesucristo, Jesucristo en todo momento decía, todo lo que hago, lo hago porque mi Padre me lo da. Mi Padre me ordena, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y dice que el Señor le dijo, bueno, pues vamos a elegir rey, ¿verdad? Porque han pedido rey. El Señor le dijo las consecuencias, ¿verdad?, que iban a pasar si tenían rey, vive Jesús. Léalo en el capítulo 8 de Primera de Samuel, vive Jesús. Entonces, dice que había un varón de Benjamín, hombre belloso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Saroel, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita, un benjamita. Y tenía el hijo que se llamaba Saúl,
joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Vive Jesús. Era un hombre hermoso, de buena apariencia. Era grande. Vive Jesús, aleluya. Yo estuve predicando y estuve en el libro de Isaías, capítulo 53, diciendo que el capítulo 53 de Isaías, versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz, tierra seca que no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que no le deseemos. Ese capítulo, desde el capítulo 52, versículo 13 en adelante, y capítulo 53, se refiere a Jesús. Sufrimiento del siervo de Jehová, dice mi palabra, en el versículo 13 del capítulo 52. Puede leerlo, estas historias son bonitas porque es palabra de Dios, vive Jesús. Ahora, allá Jesucristo dice que no tenía parecer, que era de tierra como una raíz seca, sin parecer para que nadie lo deseara. Ahora vemos aquí a Saúl precioso, hermoso, un hombre que todo el mundo lo iba a ver porque su forma de ser precioso, ¿verdad? Hermoso, atractivo, y sobrepasaba, era grande, sobrepasaba, vive Jesús. Cualquier persona del pueblo no iba a ser, era imposible que pasara que nadie lo notara, vive Jesús. Ahora, el Señor lo hizo rey, ¿verdad? Y cuando el Señor hace a una persona, el Señor me dio un llamado y me dice, vas a hacer esto y tienes que hacer esto y vas a hacer esto otro. Y entonces el Señor me mandaba para diferentes partes. Cuando yo estaba ministrando en la calle, en la iglesia, el Señor me mandaba para diferentes partes. El Señor me daba gente a casa para que yo los ayudara. Y hacía de todo, vive Jesús. En la iglesia yo era handyman, como dice uno, vive Jesús. Para la gloria del Señor sea, vive Jesús, aleluya. Alabo tu nombre, Señor, porque tú eres grande, porque sin ti yo no hubiera podido hacer nada, ni pudiera estar aquí tampoco, Señor. Entonces, le dio, ¿verdad?, su mandato, ¿verdad? Y le dio cuántas cosas, ¿verdad?, tenía que hacer. Vive Jesús. Pero entonces, nosotros ahora, en los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, vamos atrás un momentito. Cuando eligieron rey, ¿verdad?, los hijos de Samuel eran los que estaban mandando y eran unos sinvergüenzas. Y Israel había pasado, ¿verdad?, con tantas cosas. Vive Jesús. Y ellos a lo mejor se acordaban de lo malo y de lo bueno. Vive Jesús. Pero entonces dice, bueno, nosotros vemos que las naciones tienen reyes, pues queremos reyes también, ¿verdad? Y entonces pues Dios le puso rey, ¿verdad? Y le dio sus mandatos, como dije anteriormente, vive Jesús. Y entonces vemos aquí en esta nación, ¿verdad? Pues en esta nación pasamos estos años terribles, hemos pasado una década, yo creo que terrible, vive Jesús. Quizá en el presidente anterior, ¿verdad?, de este que está, hubo algo por ahí, tú sabes, una calma. En los 4 años que tuvo Trump, ¿verdad?, también hubo una calma, vive Jesús. Pero estos 4 años que estamos viviendo ha sido terrible, horrible. Hemos vivido en un infierno, vive Jesús. Pero los hijos de Dios hemos sido guardados y tenemos que seguir dándole gloria a Dios bajo todas esas circunstancias, vive Jesús. Le damos gloria a Dios y la palabra nunca se ha parado todavía, han tratado, ¿verdad? Pero nunca se ha parado, vive Jesús.
Pero ha habido mucha desobediencia, vive Jesús. Entonces, viene ahora el Señor y levanta a un hombre. Para los próximos 4 años, todavía falta un mes y pico por ahí, ¿verdad? Casi 2 meses, porque en enero es que vienen a de eso, ¿verdad? Y entonces, el Señor, hubieron contiendas en contra de este hombre. Trataron de matarlo, trataron de hacer cuantas cosas. Hay una predicación que yo fui el primero en dar esas predicaciones, que dice, mira a quién tú escoges. Una de las predicaciones, ¿verdad?, que yo hice, que quiero que vayan y las busquen. Vive Jesús, las predicaciones, Vive Jesús, donde el Señor me había revelado que iban a tratar de matar a Trump. Vive Jesús. Y sucedió. Vive Jesús. Varias veces trataron de matarlo. Porque el hombre, ¿verdad?, aunque tiene su incapacidad, digo yo, ¿verdad?, porque dicen que es un loco. Bueno, Dios usa a los locos, porque a mí también en el mundo me llamaban loco. Y Dios me está usando para su palabra. Y me ha usado grandemente, vive Jesús. Y me seguirá usando mientras yo diga amén. Y yo le digo, heme aquí, Señor, vive Jesús. Entonces, Dios lo pone. Y él tiene que decir, bueno, yo sigo a Dios o me voy a vengar de esta gente que me hicieron tantas cosas. Pero el Señor, yo le digo a Trump, si esta palabra pudiera llegar a ti, deja la venganza al Señor, porque el Señor te vengará. Vive Jesús. Ya el Señor empezó a vengarse. Vive Jesús. Y tú verás las grandes cosas que el Señor va a hacer. Pero no hagas como Saúl. Saúl desobedeció al Señor. Si el presidente hace como hizo Saúl, ¿verdad?, pues entonces le va a suceder como le sucedió a Saúl. Vive Jesús. El Señor le quita. Porque dice la palabra del Señor que el Señor quita y pone reyes. Si alguna persona que oye esta palabra, esta predicación y puede hacerle llegar, yo no sé, porque yo no tengo medios, yo no soy no tengo escuela, ¿verdad? Y la esposa mía, pues la que está bregando con eso, yo no sé cómo podría llegar la predicación, ¿verdad? Pero si hay alguna persona, vive Jesús, que tiene los medios, ¿verdad?, de eso, que le deje la venganza a Dios, que haga lo que el Señor le pone en su mente, no lo que él cree. Eso le pasó a Saúl. Saúl se puso a hacer lo que él creía, lo que él como rey, bueno, yo soy el rey y yo puedo hacer lo que me da la gana. O sea, yo he ido al presidente, vamos a hacer, y vamos a esto, y vamos a esto, pero todavía no ha puesto a Dios por delante. Si Dios quiere. El del Salvador, cada rato dice, primero Dios. Si Dios quiere, vive Jesús. Pero puede ser que estemos engañados, ¿verdad? Porque el del Salvador no sea quién es. Puede ser, ¿verdad?, otra persona. Con el tiempo, ¿verdad? Porque todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Al igual que Trump, ¿verdad? Pues, ¿verdad?, puede ser que él se deje guiar por el Señor. Y estos 4 años, ¿verdad? Porque el Señor, en estos 4 años, el Señor quiere darle alivio a esta nación. El Señor quiere darle bendición a esta nación bajo esta administración que viene, este año que viene, vive Jesús. El Señor quiere bendecir a esta nación, vive Jesús. Pero si la gente no sigue a Dios y sigue al hombre, pues entonces va como un barco a la deriva. Esa es una predicación que yo tengo anterior a todas estas. Vive Jesús. Barco a la deriva. Vive Jesús. O sea, que el Señor puede hacer grandezas. El Señor puede bendecir. El Señor puede hacer milagros. El Señor puede hacer prodigios. Pero el hombre también tiene su libre albedrío. Y si él hace como Saúl, ¿verdad?, que dice, no, se fue delante, ¿verdad?, del profeta, vive Jesús, y entonces lea, dice en el capítulo 15,
de Primera de Samuel, Saúl desobedece y es desechado. Yo le doy asignación a mis seguidores, ¿verdad? Y a los que me escuchan para que lean la palabra si no la han leído, vive Jesús. Porque hay gente que lee la palabra y entonces a veces le dicen a uno, no, mira que la palabra dice así, que la palabra dice así, la palabra dice así, pero ¿dónde tú leíste eso? Bueno, a lo mejor lo leyeron como dicen en Puerto Rico, como el papagayo, ¿verdad? Y después se lo olvidó o no lo leyeron el espíritu y entonces el enemigo está torciendo lo que leyó. No que si dice esto, y yo digo, wow, eso no es lo que la palabra dice. Porque cuando leemos la palabra tenemos que pedir entendimiento y sabiduría a Dios para que Dios nos dé entendimiento y sabiduría. Vive Jesús para leer su palabra. Porque la palabra dice en el Nuevo Testamento que no todo el mundo entendería la palabra, sino que uno tenía que tener con el entendimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Los brutos, los doctos, personas que, ¿verdad?, que no se meten con Dios. No, dicen que la palabra es locura, eso es de cosas de loco. Pero no, la palabra es un tesoro, vuelvo y lo digo y lo repito en todas las predicaciones que yo hago, es un tesoro, pero hay que leerla en el Espíritu, vive Jesús. Y entonces él desobedeció al Señor y fue rechazado, porque se fue a hacer cosas que no estaba supuesto hacer y cosas que Dios no le dijo que hiciera. Si Tron se pone a hacer cosas que Dios no le dice que haga, pues entonces le va a pasar como a Saúl. Vive Jesús. Y la nación es la que va a pagar las consecuencias. Vive Jesús. Porque Él se puede poner a vengar de los que le hicieron tantas cosas aquí. Y de aquellos que las naciones, ¿verdad? Y todo eso. Y podemos caer en la desgracia, la miseria, tanto aquí como mundialmente. Vive Jesús. Ahora, si él se porta bien y hace como David, que verdad, David le falló al Señor, pero después se arrepintió, vive Jesús, le pidió al Señor misericordia y tuvo que pagar retribución, se dice retribución de pecado, tuvo que pagar. Pero entonces Dios lo restableció como rey, ¿verdad? Y siguió gobernando y todavía, ¿verdad? Tiene una simiente que es Jesucristo, vive Jesús. Porque de lo malo el Señor no deja simiente, de lo bueno sí, vive Jesús. Y entonces dice la palabra del Señor que David tenía el corazón como el corazón de Dios, porque tenía arrepentimiento en su corazón. Dios, ¿verdad?, lo perdonó y lo usó para entonces todas esas cosas que se están leyendo en la palabra del Señor, que Jesús le dice, hijo de David, porque José, ¿verdad?, venía de la simiente de David, vive Jesús. Entonces, si este presidente que Dios ha permitido que llegara hasta veces, ¿verdad?, Dios lo liberó de cuántas veces, creo que fueron 3 veces, ¿verdad?, de la muerte, vive Jesús. Pero tendrá él capacidad, tendrá gente que lo lleven, ¿verdad?, y que lo dirijan y que espiritualmente le puedan seguir dando gloria a Dios y gracias al Señor, vive Jesús. Y lo principalmente es que llegue a la mente de él, que le deje la venganza a Dios, Dios se vengará. Yo di un testimonio, ¿verdad?, también de eso anterior, de que el que se levanta, ¿verdad?, contra de uno, se levanta en contra de Dios. O sea, ellos lo que se levantaron, pues cada uno va a tener su pago, vive Jesús. Hubieron gente inocente, ¿verdad?, que no sé, estaban allí, ¿verdad?, y su inocencia, pues murieron, ¿verdad?, pero ya pues Dios, eso está en el asunto y en las manos de Dios, vive Jesús. Pero nosotros no podemos tomar venganza. Si yo hubiera ido a tomar venganza de cuánta gente se levantaron en contra mía, vive Jesús. Y por muchas veces yo tuve que correr, tuve que dejar todo, ¿verdad? Y se perdí de cuánta cosa, ¿verdad? Pues a lo mejor yo todavía no estuviera aquí, vive Jesús. Pero estoy dándole gloria a Dios y estoy aquí para eso mismo, para dar testimonio de que si alguien te ha hecho algo, déjalo en las manos de Dios, que decidan. Si le sirven a Dios, vuelven al primer amor
o siguen luego lo que había en estos 4 años que todavía estamos. Vive Jesús. Porque eso es un ciclo, va uno y viene el otro, va uno y viene el otro. Esta mujer a lo mejor la rechazaron, pero son 4 años y después a lo mejor se tira y gana. ¿Por qué? Porque despreciaron la gloria de Dios. Dios quiere traer paz en estos 4 años si el hombre hace lo que Dios le dice. Vive Jesús. Si hace lo que él cree, pues quizás vamos a caer a lo mismo. Él quiere hacer esta nación grande, pero cuidado que no quiera hacerse grande él también. Vive Jesús, porque él no necesita ser grande, él ya era grande. Vive Jesús. Pero a lo mejor quiere más grandeza y más grandeza. La familia de él estaba testificando, los hijos, las nietas, dice que eso era un hombre, que eso siempre ha sido un hombre bueno, un hombre amable, un abuelo, que eso no había otro comparable, ¿verdad? Y que siga siendo, él tuvo 4 años aquí, estuvo bien, ¿verdad? Que estos 4 años lo haga mejor, vive Jesús. Pero la iglesia, ahora cae la iglesia. ¿Cuál es el rol de la iglesia? El rol de la iglesia es doblar rodillas. No podemos dejar de doblar rodillas para que el Señor siga usando a Trump, para que el Señor siga bendiciendo a Trump, para que el Señor coja esa mente, ¿verdad? Y la laquee con el poder del Espíritu Santo. Porque la iglesia tiene poder para presentarse delante de la presencia de Dios y pedirle que sea el Señor el que domine esa mente. Vive Jesús. Ese es el poder y ese es el trabajo de la iglesia. La iglesia ha llegado al momento donde no puede cantar victoria. O sea, el mundo está cantando victoria a todos los que votaron por él. Pero no, la iglesia no puede cantar victoria porque puede haber algo detrás de eso. Mucha gente dice, no, que ese puede ser el anticristo. Bueno, la Biblia dice, ¿verdad? En Apocalipsis, que todas estas cosas van a suceder, ¿verdad? Se quita la careta, ¿verdad? Y dice, pues, soy esto y es eso, porque Dios lo va a permitir. El Apocalipsis tiene que cumplirse y nosotros, pues, no sabemos todavía si verdaderamente, porque hay un secreto en la palabra de Dios y hay un secreto en Trump. Ahora, acuérdate, iglesia, que el poder lo tienes tú en la mano, tu corazón y tu boca. Tus rodillas, vive Jesús. Si la iglesia sigue doblando rodillas y sigue clamando al Señor, vamos a vivir 4 años de paz. Ahora, si te vas a celebrar con el mundo te vas a quedar. Vive Jesús. La iglesia el Señor la ha puesto aquí en la tierra para orar por los enfermos, para hacer milagros, prodigios, sanidades, vive Jesús, y todas esas cosas. Pueblo, clama. Pueblo, gime si es posible. Cuando Daniel oró, Daniel dice, somos culpables. Daniel no se sacó él. Daniel se puso y dice, somos, Señor, culpables de haber pecado. La iglesia es culpable de todo lo que está pasando. Todos los que estamos aquí somos culpables de lo que está pasando. Vive Jesús. Así es que el deber de nosotros es seguir clamando, doblar rodillas. No nos podemos dormir. Si nos dormimos en la tormenta, como aquellas 5 vírgenes que se durmieron y se quedaron, vive Jesús. Si nos dormimos en la tormenta, el enemigo nos va a ganar la batalla. No es que el Apocalipsis no se vaya a cumplir. Pero acuérdate lo que le pasó a Nínive cuando se arrepintió, ¿verdad? Que hubo un tiempo, ¿verdad? Mientras tuvo el rey, un tiempo de bendición. Luego vino, ¿verdad?, la destrucción de Nínive. Así le puede pasar a esta nación. Pero no podemos dejar de doblar rodillas. Que Dios te bendiga.
Señor, te doy gracias porque esta es tu palabra. Lo que tú has puesto, Señor, en mi boca, eso, en mi corazón, perdón, eso ha salido, Señor, por mi boca, Padre Santo. Dice tu palabra, abre tu boca y yo te la llenaré. Y de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, yo siento, Señor, por esta nación. Yo siento, Señor, por cada familia en la tierra, Señor. Que tú, Señor, hagas milagros, anda, la basó aquí, amando. Y prodigios, Señor, sobre cada familia. Señor, sobre cada persona que dobla rodillas delante de ti, mi Dios. Mantén despierta, Señor, a la iglesia, para que la iglesia, Señor, no nos durmamos, Padre Santo. Porque es nuestro deber, Señor, mantenernos despiertos y ver, Señor, cómo las cosas están pasando, Padre Santo, Señor. Quedan, Señor, unos días, Señor, donde todavía este presidente, Señor, está sobre la nación su poder. Pero yo lo reprendo en el nombre de Jesús, Señor. Yo lo ato con el poder de tu palabra, no con la mía, Señor, sino con la tuya, Padre, para que Él no pueda hacer, Señor, más nada y no pueda seguir dañando esta nación en los días que le queda, Señor poderoso santo. Señor, te pido, Señor poderoso santo, que tú seas el que trabajes en el corazón del presidente, en el corazón de la Cámara, del Senado, Padre, y de toda esa gente, Señor, que fueron nombrados. Cada alcalde, cada gobernador, Señor Padre Santo, cada persona que trabaja, Señor, que nosotros dependemos de esas leyes, Padre, en las casas de las leyes, Padre Santo, Señor. Tanto en Puerto Rico, Padre Santo, Señor, como todas las naciones que están bajo la bandera de Estados Unidos. También, Señor, a Israel lo pongo, Señor, delante de tu presencia, para que ese gobierno, Señor, tenga misericordia de aquellos que tienen que tener misericordia como tú la tienes de ellos, Padre Santo. Porque tú tienes misericordia de ellos para que ellos la tengan, Señor Padre Santo. Mostrarle al enemigo, Señor, que tienen amor, Padre Santo. No que tienen poder, Señor, en las almas. Esa, Padre Santo, Señor, el poder de destrucción, Padre Santo, de eso que usan, Padre Santo, Señor, para destruir las naciones. Sino en el poder de tu palabra, en el